tardes. Bienvenidos a un nuevo taller online de STEM Talent Girl, un proyecto organizado por la Fundación ASTI. Hoy contamos nuevamente con la presencia de Fundación ISDI para impartir un taller sobre tecnologías emergentes. Nuestra también gratitud a todos los partners estratégicos que hacen posible la sesión de hoy. ASTI Mobile Robotics, la Fábrica de L'Oréal en Burgos, el Museo de la Evolución Humana, la Junta de Castilla y León, la Universidad Isabel I y la Asociación Mujer y Talento. Hoy quiero especialmente, en nombre de la Fundación ASTI, dar las gracias al equipo humano de la Fundación ISTI, en concreto a María Trenor, a Ángela Toledo, que han permitido que durante este año hayamos realizado 2 talleres presenciales de STEM Talent Girl en Madrid y también estos 2 talleres online con el que este segundo ya cerramos la participación de ISTI en el proyecto STEM Talent Girl. Es una sesión muy interesante y además la posibilidad de conocer sin duda la que es la mejor escuela de negocios de la era digital, una escuela de negocios como ISDI que nació en España y que ya tiene una presencia internacional en Madrid, en Barcelona, en Ciudad de México, en Silicon Valley y en París y por tanto ofrece una visión internacional que os va a resultar muy atractiva. Dar las gracias también a nuestro ponente de hoy, a Marcelo, y cedo ya la palabra a Enar para que pueda presentar al ponente de hoy y también pues contextualizar la sesión de hoy. Nuevamente nuestro agradecimiento a Fundación ISDI y esperamos también que el curso que viene sigamos manteniendo esta excelente colaboración con vosotros. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues hoy tenemos un taller súper interesante. Marcelo Royan nos va a hablar sobre las tecnologías emergentes y de cómo en el mundo de la tecnología la innovación es la única constante. Os voy a hablar de todas las tecnologías que están surgiendo, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el cloud, el 5G y cómo estas tecnologías son muy fáciles de usar y además son muy divertidas. Y si las sabéis aprovechar bien, vais a enriqueceros muchísimo y vuestro valor profesional se enriquecerá mucho también. Marcelo Royan, él es ingeniero, es emprendedor, ha fundado varias startups a lo largo de su vida, luego os lo va a contar, así que no voy a adelantar nada, Marcelo, que sé que lo tienes ahí preparado en la presentación. Y nada, básicamente os adelanto que él es experto en transformación digital y asesora en la transformación digital a empresas, corporaciones, instituciones en general. Así que, Marcelo, te cedo la palabra, todo tuyo, activa el micro y cuando quieras. Muy bien, Enar, pues muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Muy contento de estar aquí con vosotras esta tarde y aprovechar este ratito que tenemos pues para contaros un poquito de mi experiencia y un poquito de lo que sé para tratar de que aprendáis, ¿no? En vez de presentarme yo y presentar directamente el taller de esta tarde yo, voy a dar paso a un asistente un poquito especial, ¿vale? Vamos a ver. Buenas tardes, humanas. Bienvenidas a este taller sobre tecnologías emergentes. Yo no soy una grabación, sino una aplicación de inteligencia artificial creada en Estados Unidos por Amazon Web Services. Me llamo Lucía y seré vuestra asistente durante todo el taller. Podéis considerarme una simple asistente virtual, pero debéis saber que en realidad tengo bastante vida propia, ya que aunque soy básicamente un programa y funciono mediante algoritmos, soy tan sofisticada que ni siquiera los ingenieros que me programaron saben siempre por qué me comporto exactamente como lo hago. Por contaros algo de mí, os diré que domino más de 20 idiomas, incluyendo variantes para localizar acentos, y puedo adoptar diferentes personalidades de forma instantánea. Es decir, ahora soy Lucía, pero me puedo convertir fácilmente en Conchita, Enrique, Joan, Matthew, y muchas personas más. Además, yo mejoro con los años, ya que siempre estoy aprendiendo. Mi forma de hablar, mi pronunciación, las entonaciones que uso, y mi comprensión del texto escrito mejoran constantemente. Os presento a mi amigo humano Marcelo Royan, quien nos guiará por todos los recovecos de la innovación tecnológica de forma amena. Si por un error de programación, apareciese su lado más friki y empezara a decir palabras raras, por favor silbad y vendré en vuestra ayuda al momento.
Soy always on, estoy siempre a la escucha. ¡Feliz sesión! Bueno, esto que veis aquí es Lucía. Luego os hablaré un poquito más de ella y entenderéis lo que es. Voy a volver a la aplicación y voy a poner mi presentación. Pero esto que habéis oído, bueno, como os ha dicho ella misma, no es una oración, sino que era una aplicación de inteligencia artificial leyendo un texto en tiempo real, un texto que yo le pasé. Es el texto este que habéis oído. Esta aplicación no está evidentemente en mi ordenador, sino que está en la nube, está en la plataforma de cloud computing de Amazon Web Services, que es algo de lo que vamos a hablar dentro de un rato. Y bueno, pues como veis, pues es súper potente lo que se puede hacer no solo con la inteligencia artificial, sino con el cloud computing, que me ha permitido ambos hacer esto que habéis visto, que es que este asistente virtual os leyese este texto en tiempo real con esa entonación que habéis visto y en fin, y con esa potencia, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo en que es potente, ¿no? Se oía muy bien, pronuncia muy bien y tal, ¿no? Bueno, lo habéis oído todos bien, ¿verdad? Vale, pues nada, yo os quiero hablar hoy de tecnologías emergentes. Bueno, esta es Lucía, ya la habéis visto porque he pasado antes por su pantalla. Luego hablaremos, ya os digo, con más detalle de Lucía y os volveré a enseñar esta plataforma en la que hemos estado para que veáis un poco todas las cosas que se pueden hacer. Porque yo pretendo que esta sesión sea lo más dinámica y lo más práctica posible, ¿no? Porque yo creo que lo interesante para aprender y para entender hasta dónde se puede llegar con las tecnologías de hoy en día es ver cómo funcionan y ver lo que son capaces de hacer. Entonces, os voy a explicar un poquito, os voy a hablar un poquito de algunas tecnologías emergentes al principio, pero sobre todo voy a dejar mucho tiempo para poder enseñaros estas demos para que lo veáis en vivo, lo que es capaz de hacer la tecnología hoy día y lo que sois capaces de hacer vosotras con esta tecnología, puesto que está al alcance de cualquiera, el inventar y el hacer pues aplicaciones y todo tipo de cosas utilizando esta tecnología. Y luego dejaremos un tiempo, como es costumbre, ¿no? en estos talleres, para que me planteéis todas las preguntas que queráis y no os quedéis con ninguna duda. Bueno, un poco por presentarme yo muy brevemente. Bueno, esto es un poco lo que os acabo de contar, ¿no? Las cosas de las que vamos a hablar. Pero por presentarme yo brevemente, pues bueno, yo me llamo Marcelo Royán, yo soy técnico, soy ingeniero en informática y bueno, pues llevo pues toda mi carrera profesional pues trabajando en proyectos de internet y digitales y tal, ¿no? He hecho un montón de cosas, he trabajado en consultoría para grandes empresas, en la Comisión Europea y también he montado algunas empresas, ¿no? Algunas startups. Sigo muy en contacto con las startups porque soy mentor en varias de ellas, porque me parece muy interesante siempre estar en contacto con esa parte del tejido industrial, ¿no? O del tejido empresarial, que es donde más innovación hay. Y bueno, pues mi perfil es de tecnología y producto digital. Es decir, que en todos mis trabajos lo que hago es ocuparme de toda la parte técnica, es decir, el desarrollo de las aplicaciones y del software, y de la parte de producto digital, que es lo que consiste en sí mismo la construcción del producto, es decir, las webs, las apps, etcétera. El hecho de encargarme de las dos cosas, pues lo que hace es facilitar la comunicación entre ambas, ¿no? El producto digital, para un poco aterrizarlo y las que no estéis tan al tanto de la terminología, sepáis de lo que estoy hablando, pues es pensar en la habilidad, en la conversión, en el diseño,
etcétera, de lo que son los interfaces de los productos, ¿no? El cómo tienen que funcionar los productos digitales que hoy en día son las webs y las apps. No os aburro mucho más con mi perfil, ya sabéis lo que soy, pero sí que os quiero hacer un apunte, ¿no? Ya que estamos hablando y ya que este grupo es sobre las materias STEM, ¿no? Y las materias científicas. A mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es que cuando cuando una persona está formada en tecnología, cuando uno es ingeniero o ingeniera, muchas veces parece como que la ciencia y la creatividad como que fueran dos caminos muy separados, ¿no? Es decir, que uno o bien es científico y por lo tanto en teoría cuadriculado, ¿no? Seguro que habéis oído muchas veces esa expresión de no, los ingenieros son todos cuadriculados, somos cuadriculados y tal, o bien es, digamos, artista, ¿no? Y yo creo que eso es una dicotomía que no es real, ¿no? Es una dicotomía o una diferenciación que no es real. En realidad, siempre se asocia la creatividad a lo que es el arte, pero la creatividad está en muchas otras partes de la vida y realmente todas las personas somos creativas y la gracia en la vida está en encontrar nuestra manera propia que tenemos cada uno de nosotros de ejercer esa creatividad, ¿no? Es verdad que el arte es una forma de creatividad, digamos, entre comillas, pura, en el sentido de que, bueno, pues, digamos, el arte no tiene un objetivo concreto en sí mismo. Pero la ingeniería también es creatividad desde mi punto de vista y la única diferencia que tiene con el arte es que es una creatividad, digamos, aplicada, ¿no? Pero cuando uno es ingeniero, de hecho, si miráis las raíces de la palabra, ingeniero es el que ingenia. Ingenio es una palabra que viene del latín ingenium y que significa facultad del hombre en el sentido general, claro, del ser humano, para discurrir o inventar con prontitud y facilidad. Dicho de otra manera, la ingeniería también es creatividad y yo os aseguro que a lo largo de mi carrera, trabajando con muchos programadores e ingenieros, he visto muchísima creatividad porque cuando hay que resolver un problema, cuando hay que hacer que un algoritmo haga algo, descubra algo, consiga sacar un resultado, pues verdaderamente hay que aplicar mucho el ingenio, ¿no? Y eso es creatividad. Y aquí lo dejo simplemente este pequeño paréntesis para que la próxima vez que oigáis que la ingeniería o la ciencia está separada de la creatividad, penséis que quizás no tiene por qué ser así, ¿no? Vale, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Pues yo principalmente os voy a hablar de la que para mí es la mayor innovación de las últimas, bueno, las que son dos de las mayores innovaciones de las últimas décadas, que son principalmente la inteligencia artificial. Me ha parecido curioso que cuando Enar al principio os ha preguntado qué tecnología os interesaba más, os llamaba más la atención, pues habéis comentado la inteligencia artificial, ¿no? Ha comentado Rocío. Bueno, pues habéis dado el clavo porque es de lo que vamos a hablar, ¿no? La inteligencia artificial es la mayor de las innovaciones de los últimos años, aunque os diré que hay una más grande aún, que es el cloud computing, la nube, y vamos a hablar de las dos porque vamos a utilizar técnicas de inteligencia artificial, pero sobre la nube, de manera que nosotros mismos las podamos utilizar sin tener que tener nada instalado en nuestro ordenador, ni tener que pagar servidores, ni nada de esto, ¿no? Digamos que vamos a utilizar esa tecnología concreta, que es la inteligencia artificial, como servicio gracias a cloud computing. Si os ha parecido un poco lío esta definición, no os preocupéis porque es de lo que vamos a hablar y lo vamos a ir explicando a lo largo del taller, ¿vale? Como os decía, vamos a hablar mucho de demos y de casos de uso para que veáis el tipo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Muy bien, la inteligencia artificial. Bueno, pues decía que es este asistente que os ha hablado al principio, es inteligencia artificial. Este es un buen ejemplo, un ejemplo introductorio que me ha parecido interesante poneros, ¿no? Y pues básicamente lo que Lucía ha hecho ha sido leer este texto, que yo simplemente he copiado en formato texto aquí en el interfaz. Este es el interfaz de la aplicación de text to speech, es decir, de texto a palabra
que es uno de los servicios que ofrece una plataforma de cloud computing, en este caso Amazon Web Services, y nada, pues simplemente yo he pegado ese texto, le he dado al play y esto ha leído ese texto en tiempo real cuando lo estabais vosotras escuchando, ¿no? De hecho, creo que había, no sé si os habéis fijado, pero había un par de ratas y, bueno, me sirve para probar que era tiempo real, ¿no? Los efectos del directo. Luego profundizaremos, ¿no? Pero, perdón, me he pasado una. Lucía, en ese texto que ha leído, ha dado muestras de que no es simplemente una máquina que es capaz de leer lo que se le escribe, que ya es mucho, sino que va más allá. Es decir, que tiene unas ciertas capacidades que son interesantes. Por ejemplo, si os habéis fijado, ha pronunciado palabras en varios idiomas. El texto estaba en español, pero había una serie de palabras en medio que estaban en otros idiomas, ¿no? Había una palabra en inglés, había una palabra en catalán, y las ha pronunciado bien porque ha sido capaz de identificar en tiempo real el idioma de cada una de esas palabras y como sabe pronunciarlo, lo ha hecho, ¿no? También el texto contiene siglas, que os podéis saber porque no habéis visto el texto, ¿no? Pero el texto contiene siglas EE.UU y Lucía no ha pronunciado EE.UU, sino que ha dicho Estados Unidos porque las ha identificado. Como veréis luego y como ella misma os ha dicho, pues puede hablar en muchos idiomas, puede cambiar de personalidad y de voz, distingue las palabras por su contexto y sobre todo está constantemente aprendiendo y mejorando su pronunciación. Bueno, pues todas estas son características de la inteligencia artificial. Todo esto, todas estas capacidades de ese servicio de text-to-speech son gracias a que los algoritmos con los que funciona este servicio están hechos con inteligencia artificial. Hoy día los casos de uso de la inteligencia artificial son inmensos, ¿no? Es decir, que tenemos inteligencia artificial prácticamente en cualquier sitio. Y hay servicios que son más evidentes y que todos ya más o menos lo vamos conociendo, pero también hay otros casos en los que quizás ni nos ocurriría y son casos que utilizamos cada día, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial hoy día verdaderamente podemos decir que es ubicua, ¿no? Está en todos lados. Aquí tenéis una serie de ejemplos de uso de inteligencia artificial. Yo estoy seguro que, por ejemplo, habréis pensado cuando os he hecho la pregunta, ¿no? En qué ámbitos se utiliza la inteligencia artificial hoy día. Se os habrá ocurrido probablemente el coche autónomo, ¿no? El coche que sabe conducir solo. O los asistentes de voz, Alexa o Siri en el móvil. Por ejemplo, hay inteligencia artificial, no sé si conocéis el PowerGo o el AlphaGo, ¿no? Que es el programa que es capaz de jugar al Go, que es el juego tan complejo asiático. Bueno, pues ahí también hay inteligencia artificial para poder ganar esa aplicación. No sé si conocéis, esto es Nest. Nest es un medidor de temperatura, es decir, un termostato casero que funciona con inteligencia artificial, aprende nuestras costumbres, aprende cuando nos gusta tener más calor, menos calor, sin que nosotros se lo digamos, y se va adaptando a nuestras costumbres para mantener nuestra temperatura sin necesidad de que se lo expliquemos, ¿no? La inteligencia artificial se aplica también en la ciencia, en la medicina, para detectar, por ejemplo, indicios de tumores o de patrones cancerígenos en imágenes donde esos patrones cancerígenos o esos potenciales de cáncer son tan incipientes que un médico a simple vista no las puede ver y la inteligencia artificial es capaz de detectarlo ahí. También tiene aplicación en reconocimiento facial, ¿no? Luego os voy a enseñar un par de demos respecto a esto, ¿no? Es capaz de decir cuando una persona o quién es una persona, ¿no? Cuando una persona es de verdad quien dice ser, pues por ejemplo, para autenticarse en el telemóvil, ¿no? Y abrirlo a través de la cara. Se utiliza en las aplicaciones de fintech, ¿no? De los bancos que se están modernizando y, por ejemplo, permiten pues darse de alta una cuenta en un banco
de forma online, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿y cómo demuestras que eres tú? Bueno, pues te haces un selfie, les subes también una foto de tu DNI o bien el DNI escaneado y la aplicación de inteligencia artificial es capaz de verdaderamente decir si la foto corresponde al DNI, por lo tanto, si eres tú, ¿no? Y estos son aplicaciones, bueno, aquí también hay una aplicación de finanzas también, ¿no? De la inteligencia artificial al mundo financiero para actuar en bolsa, ¿no? Y comprar y vender acciones de forma muy rápida y muy eficiente y tal. Y todo esto son casos de uso de inteligencia artificial, pues que se escuchan bastante, ¿no? Pero es que incluso en buscadores, Google utiliza constantemente la inteligencia artificial para daros las respuestas a las búsquedas que hacéis, o el recomendador de productos de Amazon que tenéis aquí abajo también es un caso de uso de inteligencia artificial que, sin embargo, no es tan conocido, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial hoy día se usa en todo. ¿Cómo vamos a definir la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una manera de programar los algoritmos que componen cualquier aplicación de forma que somos capaces de dotar de flexibilidad a esos algoritmos. Es decir, si pensáis en cómo están hechos los algoritmos y cómo se han hecho hasta ahora, esos algoritmos estaban basados principalmente en reglas que ponían los programadores, ¿no? Es decir, un programador desarrolla un algoritmo, pone ahí unas reglas y a partir de ahí ese algoritmo es capaz de seguir esas reglas de forma absolutamente clara y certera y aunque ejecute el algoritmo 1 o 10.000 millones de veces, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Es decir, esos algoritmos son predecibles porque siguen las reglas que ha puesto el programador. Esa misma predictibilidad, que es pues, muy potente y que sirve para hacer muchas cosas, resulta que también es una pega, ¿no? También, o sea, el otro lado de la moneda es que esos algoritmos pues, son estáticos, es decir, que si en las reglas el programador no ha previsto un caso concreto, pues el algoritmo no es capaz de resolver ese caso, porque no está en las reglas. Lo que hace la inteligencia artificial es cambiar todo esto y dotar a los algoritmos de esa flexibilidad que les permite aprender mediante los casos reales que se van encontrando, ¿vale? Esto es, resumen, la inteligencia artificial. Vamos a ir profundizando un poco y viendo un poquito más en qué consiste esto, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Los chatbots, bueno, estoy seguro que todos sabéis lo que es un chatbot, ¿no? Un chatbot es un programa, es una aplicación que es capaz de mantener una conversación, es decir, una conversación ya sea de voz como la que hacéis con Siri o como la que hacéis con Alexa o con cualquier asistente de voz, o bien escrita, como las que hacéis pues, Facebook Messenger o Slack, o con los asistentes, con los robotitos, los bots de asistencia y de ayuda al usuario que hay en las webs. Y esos chatbots tienen inteligencia artificial, están hechos con inteligencia artificial. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Por qué tienen inteligencia artificial? ¿Cuál es la diferencia o la ventaja que les aporta la inteligencia artificial? Bueno, pues porque tienen esa flexibilidad de la que yo hablaba anteriormente. Es decir, que un chatbot es capaz de comprender un concepto, pregunta que le hace un humano, a pesar de que los humanos pues tenemos muchas maneras diferentes de hacer la misma pregunta. Ahí está un ejemplo de la flexibilidad que aporta la inteligencia artificial a un programa, ¿no? Y por eso se llama chatbot. El concepto de bot implica que existe esa flexibilidad por detrás del programa y que esa flexibilidad la da la inteligencia artificial. ¿Y por qué un chatbot necesita tener esa flexibilidad? Porque si no, solo comprendería las frases y las palabras que lo hubieran programado sus programadores. Es decir, que cuando una persona se expresara de una manera rara o diferente, o bien cometiese un error tipográfico al escribir la pregunta, o bien tuviese un acento raro, si estábamos hablando, raro en el sentido de un acento que fuera diferente al que le ha programado el programador, pues el chatbot no entendería porque ya no estaría en las reglas que le ha puesto el programador. ¿Veis un poco la idea, no?
Por eso un chatbot se llama chatbot y no simplemente programa de chat. Quiere decir que tiene esa inteligencia artificial que le da esa flexibilidad detrás. El chatbot es capaz de ir aprendiendo en base a las interacciones que tiene con los usuarios, va aprendiendo nuevas maneras de expresar las mismas cosas, ¿vale? Sin que un programador se las tenga que enseñar de forma explícita. Y eso que hace el chatbot es una de las primeras y más potentes aplicaciones de la inteligencia artificial, que es el machine learning. El machine learning, es decir, el aprendizaje por parte de las máquinas, se basa en explotar una de las principales características que tiene la inteligencia, o una de las maneras con las que podríamos definir inteligencia, que es la capacidad de aprendizaje o incluso de autoaprendizaje, ¿vale? Así que, bueno, si habéis oído el concepto Machine Learning, para que lo situéis todo, la inteligencia artificial es como la materia principal, ¿no? Es la asignatura principal y el Machine Learning es una de las técnicas de inteligencia artificial que más desarrolladas están. Así que el Machine Learning forma parte de la inteligencia artificial. Hay otras cosas, además de Machine Learning, dentro de la inteligencia artificial y el Machine Learning es la que más se ha desarrollado. Así que los algoritmos de Machine Learning están hechos en dos fases, o sea, funcionan en dos fases, contrariamente a los algoritmos, digamos, tradicionales. En la primera fase usan datos existentes, casos existentes, para entrenarse y de esta manera aprender, y cuando ya han aprendido utilizan ese aprendizaje que han hecho para resolver casos nuevos, ¿vale? Es decir, que básicamente el proceso se muestra este esquema, ¿no? Un algoritmo de Machine Learning, primero le entrenamos con muchos datos y una vez que está suficientemente bien entrenado, lo ponemos a funcionar haciendo inferencia, inferir es deducir, con casos nuevos, ¿vale? Un ejemplo. Otro caso de modelo de inteligencia artificial de Machine Learning, ¿no? Imaginaoslo que sepa distinguir perros de gatos, ¿no? Es decir, que le damos una foto y nos dice si es un perro o un gato. ¿Cómo funcionaría este algoritmo si fuera un algoritmo tradicional? Pues un programador habría programado en el algoritmo todas las características que tiene un perro, ¿no? Y habría una serie de comprobaciones, de reglas y tal. Pues si, no sé, si tiene las orejas de determinada manera, si tiene tal tamaño y tal peso, en fin, una serie de reglas. Entonces, el algoritmo evaluaría una foto nueva y diría, vale, pues, ¿cumple estas reglas? Sí. Pues entonces es un perro. No. Pues entonces no lo es, ¿no? Entonces es un gato. ¿Cómo funciona un algoritmo de Machine Learning? Pues lo que se hace es que al algoritmo se le entrena. ¿Cómo se le entrena? Enseñándole muchas fotos de perros, muchas fotos de gatos. Y dice, estos son perros y estos son gatos. Y también enseñándole fotos de cosas que parecen perros, pero no lo son, y diciéndole esto no son perros. Y lo mismo con los gatos, ¿vale? Cuando tenemos un entrenamiento suficientemente grande del modelo de Machine Learning, lo ponemos a funcionar y entonces le enseñamos fotos nuevas y el modelo nos dice si se trata de un perro o de un gato. Básicamente, ese es el funcionamiento. Aquí ya os introduzco una pequeña cosita, que es que como esto hay que entrenarlo y a partir de un momento dado tenemos que ser capaces de decir cuándo está suficientemente bien entrenado, aquí empiezan a influir conceptos de estadística, ¿vale? Es decir, ¿cuándo vamos a tener que, cuándo podemos dejar de entrenar el modelo? Pues cuando la muestra que hemos utilizado tiene representatividad estadística. Esto os lo cuento para que las que hayáis visto unos conceptos de estadística veáis que todo esto tiene aplicación en el mundo real, ¿no? Y que la estadística no es solamente resolver ahí unos problemas que no sabemos bien para qué sirven, sino que luego tiene aplicación en este tipo de problemas reales, ¿no? La inteligencia artificial, luego os lo comentaré un poquito más, está fuertemente basada en estadística. Es decir, para entender y poder trabajar en inteligencia artificial hay que saber estadística. Luego hablaremos un poquito más de eso. Bueno, pues eso es cómo funciona el Machine Learning, ¿no? Esto es una curiosidad, porque muchas veces los modelos de Machine Learning se entrenan, a veces se entrenan de forma automatizada,
pero mayoritariamente se entrenan con humanos, es decir, que hay personas que los están entrenando, ¿no? Hay personas que tienen que decirle al algoritmo o al modelo, hola, esta foto de aquí es de un perro y esta de aquí no lo es, ¿no? Y esto es una curiosidad que os enseño aquí. Esto sabéis lo que es, ¿no? Esto es un reCAPTCHA. Sabéis lo que es, ¿no? Bueno, un CAPTCHA sabéis lo que es. Y este es el reCAPTCHA, que es el CAPTCHA de Google, ¿no? Seguro que os ha pasado alguna vez que para rellenar un formulario tenéis que habéis ticado el tic este ¿no? de no soy un robot y entonces el algoritmo ha dudado de si eres un robot o no y te ha mostrado el CAPTCHA, ¿no? ¿Os acordáis que antes el CAPTCHA hace tiempo funcionaba con imágenes, ¿no? Que había que distinguir lo que ponía ahí y tal, que la verdad es que al final se iba haciendo eso tan complejo que al final realmente lo que pasaba es que solo los bots eran capaces de resolver el CAPTCHA, ¿no? Y las personas éramos incapaces de lo complicado que se había hecho eso, ¿no? Bueno, ahora se ha sustituido por este tipo de cosas. Me pasó a mí el otro día. Para que conozcáis la curiosidad, ¿no? Cuando te muestra una imagen y nos dice, pues señálame, como en este caso, ¿no? Los pasos. Hay otras veces que sale una imagen con semáforos y te dice, señálame dónde hay semáforos. Otras veces, señálame dónde hay coches, ¿no? Bueno, pues que sepáis que mientras resolvéis este reCAPTCHA, estáis entrenando el algoritmo de inteligencia artificial de Google para el coche autónomo, como lo oís. Porque le estáis diciendo que dentro de esta foto, que está recortada en cuadritos, que es exactamente lo que hace un coche autónomo cuando va conduciendo, captar las imágenes de lo que tiene a su alrededor, dividir la imagen en trocitos, intentar identificar qué hay en cada trocito, pues aquí le estáis entrenando al algoritmo porque vosotros, humanos, que sabéis lo que estáis diciendo, está preguntando que dónde hay pasos de peatones, estáis diciendo que aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, hay un trozo, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí no, aquí no, aquí no. ¿Veis la idea? Google está utilizando esa información que le estáis dando vosotros para entrenar a su algoritmo de inteligencia artificial para el coche autónomo. ¿Qué os parece? Interesante, ¿verdad? Pues lo que es entrenar un algoritmo de inteligencia artificial. La idea es que después de haber visto muchos pasos cebra, muchos semáforos, muchos coches, etcétera, 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 el algoritmo de inteligencia artificial del coche autónomo sepa diferenciar por sí mismo nuevos pasos cebra que vea, que no haya visto nunca antes, nuevos semáforos, nuevos coches, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto todo lo hace sobre la base de aprender cuáles son esos modelos, sacar conclusiones de qué características tienen todos los pasos cebra y aprenderlo de manera que la siguiente vez que ve una imagen intenta ver si esa nueva imagen tiene esas características y, por lo tanto, lo cataloga, lo clasifica como un paso cebra o no. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que es el entrenar el algoritmo. Como os decía antes, la inteligencia artificial tiene unos fundamentos estadísticos fortísimos, ¿no? Es decir, que se aplican todos los conceptos de estadística que conocéis, ¿no? Las que hayáis estudiado ya estadística. Es decir, el concepto de muestra, el concepto de sesgo, etcétera, etcétera. Antes os decía que la muestra tenía que tener un modelo de inteligencia artificial, un modelo de machine learning, tiene que ser estadísticamente válida, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Porque si no, va a haber un sesgo. ¿Esto qué quiere decir? Pues el ejemplo sencillo que antes os ponía. Modelo de inteligencia artificial capaz de identificar y de distinguir a perros de gatos en las fotos. Pues hombre, si para entrenarle le enseñamos 100 fotos de perros y 2 fotos de gatos, pues ese modelo va a estar sesgado. ¿Veis la idea, no? ¿Por qué? Porque esa muestra de imágenes que hemos elegido no tiene representatividad estadística. Las que no hayáis estudiado estadística, perdonadme porque no habréis entendido nada de lo que he dicho, lo entenderéis cuando estudiéis estadística, y las que sí que lo hayáis estudiado, veis el efecto, ¿no? En la aplicación directa que tiene ese concepto estadístico a la realidad. Esto, y aprovecho también para haceros otro comentario, ahora hablamos de los algoritmos, pero esto es una cosa que yo en mi vida profesional pues me he encontrado muchas veces, ¿no? Además, es muy gracioso porque me ha pasado muchas veces a lo largo de mi trayectoria, ¿no?
Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y tal, bueno, lo que era antes BUP y tal, que vosotros ya no lo tenéis, pues aprendía pues me enseñaban estadística, me enseñaban sistemas de ecuaciones, ecuaciones diferenciales y integrales y derivadas. Y yo, aunque a mí siempre me han gustado mucho las matemáticas y yo la verdad es que disfrutaba, eh, pero siempre pensaba, bueno, esto es muy divertido, ¿no? Como juego y tal. A mí yo me lo tomaba como un juego, ¿no? Como un reto, voy a resolver esta ecuación y tal, a ver qué método aplico. Pero, es decir, me divertía, pero yo pensaba, pero ¿esto para qué narices servirá? ¿No? ¿Esto para qué servirá? Y cuando luego llegué a la universidad y empecé a estudiar la ingeniería en informática, en las asignaturas que veíamos, pues, por ejemplo, estadística avanzada, pues utilizábamos esos conceptos, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo pensaba, mira, ya sé para qué servía cuando nos enseñaban a resolver sistemas de ecuaciones, tal y cual. Pero me volvía un poco la misma pregunta y decía, pero esto que estamos estudiando, esto que estoy estudiando de la, yo qué sé, de la optimización y tal, ¿esto para qué servirá, no? Y luego, años más tarde, cuando ya trabajando, pues empecé a trabajar con inteligencia artificial y utilizábamos algoritmos que están basados en estadística y en aquella optimización que a mí me habían enseñado, me volvía a pasar lo mismo, ¿no? Y decía, ostras, para esto sirve aquello que me enseñaron en la universidad, ¿no? Pero bueno, os lo cuento como pequeña anécdota, ¿no? Porque realmente es gracioso ver cómo muchas veces uno estudia cosas que, le gusten o no, no le parece, no ve qué uso tienen en el mundo real y luego te das cuenta que tienen mucho uso en el mundo real, ¿no? Bueno, y la inteligencia artificial es uno de esos casos, ¿no? Hay muchos algoritmos que sirven para entrenar a los modelos de inteligencia artificial. Hay diferentes algoritmos. Cada algoritmo es mejor en una situación u otra, dependiendo de qué tipo de problema de inteligencia artificial estemos resolviendo. Si es uno de gestión de imágenes, de coche autónomo, de diferenciación, o sea, de visión artificial, etcétera. Dependiendo también del tipo de datos que tengamos para el entrenamiento, del tipo de problema que queramos resolver. Es decir, que dependiendo de muchos factores se elige un algoritmo. Pero ya os digo, estos son unos ejemplos, no vamos a entrar en esto porque además son algoritmos muy complejos, ¿no? No nos daría tiempo esta tarde de verlos. Pero lo que sí que os quiero hacer ver es que son todos basados en estadística, o sea, regresiones, análisis de discriminante, árboles de decisión, valles, redes neuronales. Todo esto, que son algoritmos complejos, están todos basados en estadística. Así que la próxima vez que tengáis una clase de estadística y digáis, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues una de las grandes aplicaciones de la estadística es la inteligencia artificial, lo que sirve para que luego haya un asistente que es capaz de leer un texto como esta Lucía que os ponía yo al principio de la clase. Vale, ¿qué cosas podemos hacer con la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, visión artificial, ¿no? La inteligencia artificial, o sea, la visión artificial consiste en que gracias a técnicas de machine learning podemos capturar una imagen, normalmente de vídeo, de tiempo real y la vamos analizando y podemos identificar y hacer seguimiento a los diferentes elementos que aparecen en ella, ¿no? Fijaos en esto, ahora os voy a enseñar en marcha, porque esto es, bueno, un algoritmo de visión artificial que es capaz de detectar una mano y los dedos que componen la mano y es capaz de seguir cómo se va moviendo esa mano, ¿no? O esto, que sería lo mismo, ¿no? Visión artificial aplicada al coche autónomo, que es que el algoritmo de Machine Learning es capaz de detectar los diferentes objetos que hay en una escena de conducción y seguirlos conforme se van moviendo, ¿no? Pues aquí detecta que es un coche, un semáforo y tal, ¿no? Una persona, etcétera. ¿Vale? La visión artificial se aplica fuertemente, que es otra de esas innovaciones, otra de esas tecnologías emergentes de las que estamos hablando esta tarde. Y la visión artificial se aplica directamente a la realidad aumentada, que es otra de esas tecnologías emergentes, ¿no? Si lo pensáis, la realidad aumentada son dos técnicas, digamos, concatenadas. Primero, visión artificial, que sirve para localizar un objeto, por ejemplo, una cara, dentro de una imagen que está en movimiento, y realidad virtual. Es decir, ¿qué hace la realidad aumentada en un caso como este que os voy a poner? Perdonadme. A ver, luego vuelvo a la presentación. Estoy en la diapo 22. Os voy a poner esto para que lo veáis. Lo tengo aquí
Os voy a poner aquí. Vale. Ahora nos saldrá efectivamente el infinito este. Vale, lo primero, veis, ¿no? Esto es un ejemplo de visión artificial. ¿Veis, no? El algoritmo lo que hace es captar la imagen que tiene enfrente, en este caso es una mano, y es capaz de identificar dónde está la mano dentro de la imagen, qué elementos componen la mano, que son los 5 dedos. De hecho, si os fijáis, es capaz de identificar cada una de las falanges, los puntos importantes de la mano, y es capaz de seguirla mientras se está moviendo, ¿vale? Esto sería visión artificial. Esto lo hacemos con visión artificial. Y con realidad aumentada, ¿qué es lo que hacemos? Pues cosas como esta. Bueno, esto, en fin, ¿qué os voy a contar, no? Seguro que lo habéis usado 20.000 veces en Instagram o en aplicaciones de todo tipo, ¿no? Bueno, esto es realidad aumentada y esto está hecho, como os decía, con visión artificial. Gracias a los algoritmos de visión artificial, lo que hacemos es identificar la cara de estas personas y dibujamos encima de su cara, en los sitios concretos donde sabemos que están sus ojos, su cabeza, su boca, lo que sea, un determinado objeto. Lo superponemos y somos capaces de hacerlo moverse al mismo tiempo que se está moviendo la persona u objeto en la imagen real. ¿Sí? ¿Veis lo que quiero decir, no? Bueno, pues estas son novedades, o sea, tecnologías que están hechas a través de... A ver, que vuelvo a la presentación. Están basadas en inteligencia artificial. Veis un poco cómo funciona cada una de ellas, ¿verdad? Vale. Volvemos, estábamos aquí. Vale, pues esto es, ya sabéis, o sea, la realidad aumentada se basa en visión artificial, que a su vez es una técnica derivada de la inteligencia artificial. Es decir, que en realidad la realidad aumentada y la realidad virtual, pues son diferentes fases de lo mismo, ¿no? Tenemos la realidad pura, luego la realidad aumentada, que es que sobre esta realidad le insertamos elementos, y luego la realidad virtual, que se aleja totalmente de la realidad en sí misma. ¿Vale? Todo esto es inteligencia artificial. Ahora vamos a ver demos para que lo palpéis mucho más, ¿no? Pero yo os he dicho que os iba a hablar de otra innovación súper importante, que es el cloud computing. El cloud computing es unas técnicas, no vamos a hablar hoy en profundidad de cloud computing, lo vamos a dejar para otra sesión porque cloud computing necesita una sesión entera para explicar, pero lo que sí que os quiero hacer entender es que cloud computing es la innovación que está en la base de todas las demás. Porque gracias a la nube, gracias a las técnicas de cloud computing, podemos utilizar tecnologías que han desarrollado otros, que mantienen otros en sus servidores, en sus infraestructuras y en sus aplicaciones, y las podemos utilizar como servicio, ¿vale? Para cosas prácticas, para cosas accionables, para cosas que sirven para hacer cosas. Y ahora, antes de pasar a la demo, os quiero enseñar un vídeo para que entendáis realmente que cuando yo digo accionable, es accionable. O sea, cosas que sirven para hacer la sociedad mejor, para llegar a un punto mucho más avanzado y ayudar a las personas, ¿no? Y todo esto lo tenéis disponible en vuestra mano gracias a la inteligencia artificial y gracias al cloud computing. Quiero que veáis este vídeo, que es verdaderamente, desde mi punto de vista, un vídeo muy bonito y que ilustra muy bien esto que os estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver. Voy a de nuevo a compartir mi pantalla, ¿vale? Y os voy a poner un vídeo. My name is Troy Larson. I work for Amazon Web Services as a DevOps Cloud Architect, and I focus on automating solutions and building out code deployment. My son is named Calvin. He's 16 years old, and he has autism. What's your name? My name is... That's it. Look, my name is Calvin, yeah. And how old are you? Look at the camera. Look at the camera.
How old are you? You're 16 years old. You're 16 years old. And what's your teacher's name? It's Baba. Okay, so we can answer basic questions. But when it comes to spontaneous, that's when be cool. As he is growing into adulthood over the next several years, the services may not be as abundant for him as we might need. And so how do we help to transition to adulthood, potentially even to be able to live somewhat semi-independently without having to have constant physical supervision? He was diagnosed when he was 3 years old, and he's nonverbal, so he can speak some words, but he's not able to have a conversation. For Calvin, the challenges of living independently are primarily around his own personal care and safety. So things that we take for granted, like brushing your teeth and showering and going to the bathroom, those are things that Calvin won't do unless he's prompted. When he's at school or he's at home, we can tell him to do something and he'll follow through with that instruction. One of the challenges with autism is every child is different. There's things that they get and there's things that other ones don't get. And so you're always trying to find that one key to unlock that understanding. Verbal interaction has always been his key. So voice was the technology that we were waiting for to really build a tool that might be able to help with Calvin's communication. When Polly and Lex were announced, it was actually a system where we could actually build communication on the fly. So the first time I used the technology, I did not have Polexi yet. It was just playing with Polly. I had my laptop and we kind of hid around the corner of his bedroom, and I had Polly say, "Calvin, it's time to go potty. Let's take a break and go potty." And we waited a few seconds, and all of a sudden his door opened, and he walked out, quizzically looked at us like, "What are you doing here?" "What time is it?" "It's time to..." ICT. And at that point, I knew, yes, this could be something that we could definitely leverage because he understands that voice. The idea behind Polexi is to build a system that is aware of a person's specific physical needs and is built around the ability to prompt them to give them that quality of life, that sense of confidence where they can function almost independently, and it's invisible, it's not intrusive. Tell Polexi with Brian, tell Calvin, come downstairs. There was a problem with the requested skills response. Tell Polexi with Brian, tell Calvin, come downstairs. Publishing message, come downstairs to Calvin at location Calvin's _ bedroom. Please push the blue button. Good evening, Calvin. Do you want some pops? Come downstairs right now to the kitchen to get some pops. Good evening, Calvin. Do you want some pops? Come downstairs right now. One of my concerns with this project was that we're trying to automate parenting with Calvin. And that's not the case. The idea here is to give him a sense of freedom in the same way that we all want that sense of freedom. We don't walk into our kids' bedrooms every 5 minutes, checking on them and telling them what to do. And the idea here is to give him that respect of privacy and keep his stress level down. Okay, now brush your teeth. It was cool because there was no physical person in the room. There was no face. There was no someone tapping him on the shoulder. It was an invisible voice that he responded to. And that's very chilling to think about, in that you're wanting to have a conversation with him all the time. And when you're able to find something that can communicate with him and that he can understand, your brain just starts wondering, how else can we use this? Bueno,
Bueno, un vídeo muy bonito, ¿verdad? Para mí lo interesante, el mensaje que os quería transmitir con este vídeo es que toda esta tecnología y todo esto que estamos viendo y todo esto que estamos haciendo tiene un uso brutal, ¿no? Tiene un uso directo en la sociedad y en nuestro mundo. Y esto está al alcance de todos, ¿no? Este hombre que hablaba es ingeniero y realmente, claro, eso le ayudó a construir esta solución. Esta solución está basada en inteligencia artificial y en cloud computing, es decir, que son los servicios iguales que los que vamos a ver ahora en nuestra demo, utilizados para realmente hacer cosas que marcan una diferencia. Por eso yo a esto le llamo innovación accionable. Son cosas que podemos usar desde ya, ¿no? Y, bueno, este caso realmente es muy bonito, pero hay muchos casos y cosas que se pueden hacer. Vamos a verlas rápidamente, ¿no? Y como os decía, yo aquí voy a entrar en la demo. Os voy a enseñar un poquito a Poli, que es con lo que hemos hecho a nuestra asistente Lucía. Os voy a enseñar todo lo que puede hacer y os voy a enseñar Cognition, que es un algoritmo de visión artificial, es decir, que es capaz de analizar imágenes. Voy de nuevo a compartir pantalla porque me voy a ir a la plataforma de AWS, Amazon Web Services, para enseñaros lo que se puede hacer, ¿vale? Vamos a ver, aquí estoy. Vale, pues nada, esto es la ventana de lo que habéis oído antes, ¿no? Entonces, esto es un servicio. Ahora veréis en qué consiste exactamente todo, pero esto estamos dentro de Amazon Web Services. Y estoy seguro que os ha parecido que Lucía leía bien, ¿no? Es decir, que pronunciaba bien y era todo como, en fin, lejos de esos robots que teníamos antes cuando llamábamos a un centro de atención al cliente o lo que sea, ¿no? Pulse 3 para no sé qué. Bueno, esto está muy bien leído. Bueno, pues fijaros que no es la mejor lectura que se puede hacer. Tiene aquí una interfaz y yo lo que os voy a enseñar es otra manera que tiene para leer las cosas, ¿no? Veis que aquí el motor, que es el algoritmo, puede ser estándar o neural. Neural es simplemente un algoritmo de red neuronal que usaría el modelo de inteligencia artificial para leer en lugar del estándar. Entonces, si cojo el neural, que no está disponible por ahora en español, porque lo tienen que traducir todavía, pero sí que está en inglés, y cogemos a las voces, veis que antes os he dicho que esto que tiene diferentes voces, ¿no? Veis que están aquí todas las voces que se pueden elegir y esto es en directo, es decir, que yo cuando le doy a escuchar locución, pues lo que hace el navegador es que le manda este texto a la aplicación de inteligencia artificial que está en el cloud de Amazon y esa aplicación lo que hace es leerlo utilizando su algoritmo de inteligencia artificial y nos devuelve ese sonido que es lo que nosotros escuchamos. Vale, en lugar de texto plano voy a usar este formato, que es un formato que se han inventado los de Amazon y que básicamente lo que nos permite es ponerle etiquetas al texto que queremos que lea, ¿no? Y fijaos, la diferencia, si recordáis cómo leía antes Lucía, fijaros la diferencia en cómo lee esto con un algoritmo de red neuronal. Fijaos, Esperad un momento, porque ahora que lo pienso, a lo mejor no lo estáis escuchando. Un momento. Voy a compartirlo de otra manera, ¿vale? Para asegurarme de que lo escucháis. Ahora. Newspaper. The maiden voyage of the White Star liner Titanic, the largest ship ever launched, ended in disaster. The Titanic started her trip from Southampton for New York on Wednesday. Late on Sunday night, she struck an iceberg off the Grand Banks of Newfoundland. By wireless telegraphy, she sent out signals of distress, and several liners were near enough to catch and respond to the call. Vale, bueno, este es un texto que habla es una noticia, ¿no? Cuando el Titanic y tal, ¿no? Habéis visto qué diferencia respecto a cómo lo leía Lucía, que insisto, ya estaba muy bien leído. Bueno, esto es mucho más natural, ¿no? Os habéis fijado la entonación, cómo sube y baja de una manera absolutamente natural y como muy humana, ¿no? Bueno, pues además,
resulta que con este lenguaje que se ha inventado Amazon y tal, pues entre otras cosas le podemos cambiar el dominio del texto que se lee, ¿no? Este es conversacional y hay otro tipo que es news, ¿no? De noticias. Fijaos cómo cambia la locución al cambiar esto, ¿no? Fijaos la From the diferencia. Tuesday, April 16th, 1912 edition of the Guardian newspaper. The maiden voyage of the White Star liner Titanic, the largest ship ever launched, ended in disaster. The Titanic started her trip from Southampton for New York on Wednesday. Late on Sunday night, she struck an iceberg off the Grand Banks of Newfoundland. By wireless telegraphy, she sent out signals of distress, and several liners were near enough to catch and respond to the call. Habéis visto, ¿no? O sea, solamente cambiando esta palabra ha cambiado totalmente la entonación de cómo lo lee. Esto lo ha leído con una entonación de noticias, ¿no? Es decir, que le ha dado una tonalidad, bueno, como si fuera un periodista que no está leyendo cualquier texto, sino que nos está contando una noticia. Fijaos que esto, de nuevo, es inteligencia artificial, es decir, que la aplicación nunca antes ha visto este texto, es la primera vez que lo ve y lo ha sabido leer sobre la marcha. Nadie le ha enseñado a pronunciar este texto, pero ha aprendido con el modelo de aprendizaje y de entrenamiento a leer palabras, a hacer entonaciones, a qué hacer cuando hay una coma, cuando hay un punto, etcétera. Y por eso es capaz de hacerlo así, ¿vale? Eso, punto 1, inteligencia artificial. Pero punto 2, esto está a nuestra disposición porque está en una plataforma de cloud computing y por lo tanto nosotros lo podemos utilizar. Aquí lo estamos utilizando con una demo, es decir, que le pongo el texto y lo lee. Pero esto está pensado para que lo podamos utilizar dentro de nuestras aplicaciones. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo un periódico y quiero que para las personas que tienen dificultad para leer puedan escuchar las noticias que escribo en mi periódico, pues yo podría utilizar este servicio, conectarlo a mi periódico y hacer que fuera este algoritmo de inteligencia artificial aprendiendo y con toda la tecnología que tiene detrás, el que leyera la noticia en mi pequeño periódico. ¿Veis la potencia del cloud computing? Eso es lo que os quería decir antes. Permite que cualquiera pueda utilizar estas técnicas de inteligencia artificial en su propio web o app o lo que sea, ¿vale? Esto es lo que hacemos los técnicos, ¿no? Los ingenieros. Vale, y ahora os voy a enseñar otro servicio de inteligencia artificial. Me voy a ir a la home de la consola de AWS. Esto es la consola de AWS, ¿vale? Aquí es donde están todos los servicios de cloud computing de Amazon. Y me voy a ir a este otro servicio de inteligencia artificial. Fijaos todos los que hay de Machine Learning, todo esto, ¿vale? Y me voy a ir a Recognition. Recognition es un servicio de, reconocimiento de imágenes, es decir, de visión artificial. Y lo que es capaz de hacer es que tú le das una imagen y te detecta todos los elementos que hay dentro de esa imagen y te los encuadra, es decir, te da las coordenadas que tiene cada elemento dentro de la imagen. Eso por un lado, ¿no? ¿Veis aquí? Car, coche, rueda, coche, persona, monopatín, coche, rueda. ¿Veis? Ha identificado todos esos elementos. Y además, aquí en el lado de la derecha de la pantalla, identifica con qué probabilidad, que estos son estos porcentajes, de nuevo, recordarlo de estadística, existe dentro de la imagen cada uno de estos conceptos, pues vehículo, automóvil, coche, transporte, humano, persona, etcétera, ¿vale? Vale, pues yo ahora aquí lo que tengo son una serie de imágenes que yo me he descargado, ¿vale? Y lo que voy a hacer es pasárselas al algoritmo para que, nos identifique lo que hay en tiempo real. Es decir, para que veáis cómo funciona esto, ¿no? Tengo aquí varias imágenes de ciudades. Veis que se da cargo y vamos a ver qué nos analiza. Ya nos la ha analizado. ¿Os habéis fijado la velocidad? O sea, es impresionante, ¿no? O sea, en este tiempo, la aplicación ha subido la imagen a la plataforma de cloud computing de Amazon. Ha analizado la imagen y nos ha devuelto el resultado. Habéis visto la rapidez, ¿no? Ahora os voy a enseñar otra, lo vais a volver a ver. ¿Veis, no? Nos ha identificado persona, coche, rueda. ¿Vale? ¿Veis? Y aquí lo mismo, los conceptos que aparecen dentro de la imagen con un porcentaje de probabilidad
de que eso sea así, ¿no? Es decir, que si le damos a Show More y nos bajamos, pues dice que multitud, hay una multitud en la imagen con una probabilidad del 59%, o sea, ya bajita, ¿no? Esto es una probabilidad alta y un 59 es una probabilidad bajita. Fijaos de nuevo para que veáis la rapidez con la que... Fijaos. Veis, ¿no? Veis la velocidad con la que analiza la imagen. Vale. Esto está disponible también para vídeo, en vez de para imagen estática, para vídeo. Y esto sería pues la visión artificial, igual que os la he enseñado antes con la demo esta que os he puesto de la realidad aumentada, ¿no? Pero fijaos más cosas que puede hacer, o sea, más servicios que hay dentro de análisis de imagen en la plataforma de cloud de inteligencia artificial de Amazon, ¿no? Pues, por ejemplo, análisis facial. Fijaos lo que hace esto. Tú le pasas una imagen y te analiza si dentro de la imagen hay una cara y si la hay, te dice dónde está, lo encuadra y te marca los 5 puntos importantes de la cara de una persona, ¿no? Que son los ojos, la nariz y los dos extremos de la boca. Fijaos además que aquí analiza también lo que es lo que hay dentro de la imagen, lo que hay concretamente dentro del recuadro que identifica como una cara y te dice si es una cara o no, o sea, si parece una cara, con qué probabilidad. Te dice el género, es decir, si es hombre o mujer, con qué probabilidad. Te dice el rango de edad, te dice si está sonriendo, incluso, bueno, esto es muy americano, ¿no? Dice appears to be happy, ¿no? O sea, si parece ser feliz y tal, ¿no? Si lleva gafas o no. Es decir, que esto te lo hace con cualquier imagen que tú le pases. Yo, otra vez, tengo aquí una serie de imagencitas. Se lo voy a pasar. ¿Veis, no? De nuevo, fijaos la velocidad. Ha identificado que es una cara. Nos marca las coordenadas de la cara, las coordenadas de los ojos, la nariz y la boca. Y aquí analiza. 100% de seguridad. Es una cara. 95% de que es hombre. Rango de edad. Appears to be happy, 99%. ¿Veis, no? Es potente esto. A ver, aquí tengo otra para que lo veáis. Lo mismo. ¿Vale? O sea, identifica caras. Más cosas. Comparación de caras. Este es un servicio en el que tú le das 2 imágenes y te dice si la imagen de referencia, que es la foto esta a la de la izquierda, está en la imagen de comparación o no, y si está, ¿dónde? Es decir, que en este caso le damos la foto de esta chica y nos dice si en esta otra foto de grupo está esa primera chica. Lo ha encontrado aquí, la ha encontrado con una probabilidad del 99,8%. Honestamente, a mí me parece que es realmente sorprendente, ¿no? Es brutal. Porque, o sea, nosotros que somos personas, ¿no? Vemos que sí, que esta niña es la misma. Pero, o sea, si tú analizas las fotos, o sea, realmente esta foto y esta no, a ver, no es tan fácil ver que se trata de la misma persona, ¿no? O sea, esto está muy trabajado, esto tiene mucha potencia, ¿no? Y fijaos, aquí te dice que esta chica no es esta y que no es esta, ¿no? Tienes más ejemplos aquí, ¿ves? Está analizándolo y lo mismo, ¿vale? Esta te dice que esta es esta, lo cual es impactante, porque fijaos, cambio de color, cambio de iluminación, sin embargo la identifica, pero no es esta ni es esta. Si le subierais una foto en la que a la derecha no estuviera esta chica, te diría que 0% de probabilidad o a lo mejor te daría un porcentaje muy bajo de probabilidad, ¿vale? Podéis hacer la prueba. Bueno, podríamos estar aquí probando cosas la tarde entera, porque fijaos toda la cantidad de servicios que tiene Amazon, que tiene la plataforma de cloud. Bueno, cualquier plataforma de cloud tiene los mismos servicios, ¿eh? La de Google, que se llama Google Cloud, la de Microsoft, que se llama Microsoft Azure. O sea, bueno, unas son más fuertes en unas cosas, otras más fuertes en otras, pero vamos, todas tienen el mismo tipo de servicios. Fijaos todos los servicios de inteligencia artificial, de machine learning que tiene Amazon. O sea, es verdaderamente espectacular, ¿no? Y cada una de estas hace una cosa. O sea que yo lo que os animo, como nos estamos ya
pasando un poquito del tiempo y quiero dedicar otros 5 minutitos a contaros casos específicos, yo creo que os animo a que os deis de alta en una de estas plataformas y lo probéis por vosotras mismas. Esto es, todas estas demos son gratis o cuestan, en fin, a mí esta demo que os acabo de hacer me ha costado creo que medio céntimo de dólar, medio céntimo, no ni siquiera un céntimo, es decir que los precios son prácticamente irrisorios, así que, bueno, yo os animo a que os deis de alta en alguna de estas y lo probéis para comprobar por vosotras mismas el poder y el potencial de esto, ¿no? Vamos a volver a la presentación ya para ir terminando. A ver si soy capaz, que me he liado, me he ido al chat para ver si habíais escrito algo y me he liado aquí. Vale. Yo lo que os quería mostrar era básicamente, luego tendréis la presentación, la podéis ver. Esta funcionalidad que os he enseñado, ¿no? De identificación de la cara dentro de una foto. ¿Qué se os ocurriría que se puede hacer con esto? Pues hombre, un montón de cosas, pero por ejemplo, pues un probador virtual de gafas de una tienda de gafas ya lo han hecho. Alain Flelou, bueno, y hay otras marcas que lo han hecho, te permite probarte tus gafas de forma virtual. ¿Cómo lo hace? Con este tipo de técnicas. Le pide al usuario la foto, el usuario sube la foto, mandan la foto a analizar al servicio de inteligencia artificial, el servicio le devuelve a la aplicación las coordenadas de los ojos y dibujan las gafas encima de los ojos, ¿vale? Encima de la foto en la posición de los ojos. ¿Veis, no? Y gracias al cloud disponible para todo el mundo, porque si no fuera por el cloud no lo podríamos usar. Solo podría usar quien lo hubiera desarrollado, que esto es caro y complejo de desarrollar, ¿no? Y con esta funcionalidad de comparación de caras, ¿qué se os ocurre que se puede hacer? Pues, por ejemplo, la visión artificial, que es lo que hacen pues Facebook, Instagram, Google Fotos, la aplicación de fotos de tu móvil, etcétera, ¿no? Cuando tú le subes una foto, identifica dónde están las caras dentro de esa foto, las compara con el resto de fotos que tú tienes en tu red social o en tu teléfono o donde sea y te sugiere, te dice, oye, yo creo que este es Pedro, yo creo que esta es María, yo creo que este es no sé quién, ¿vale? Y tú lo validas o no. Esa funcionalidad que tienen todas las redes sociales y todas las aplicaciones de móvil está hecha con inteligencia artificial y probablemente no son funcionalidades que han tenido que desarrollar estas propias empresas, sino que utilizan la funcionalidad que han desarrollado los proveedores de cloud computing y así no tienen que reinventar la rueda y está todo a disposición de todos. ¿Vale? Muy bien, pues ahora es vuestro turno. Me he pasado 10 minutillos y me vais a disculpar, pero quería terminar y quería enseñaros la demo. Así que nada, ahora es vuestro turno de hacerme las preguntas que queráis y todas las dudas que os he quedado y que queráis comentar. Soy todo oídos y todo ojos. Uf, mierda. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? He tenido unos problemas de sonido. Acabamos de activar el chat ahora mismo para que podáis empezar a hacer vuestras preguntas. Ya sabéis que hay dos formas de hacer las preguntas. Levantando la mano y podéis hacerle la pregunta en directo a Marcelo o escribiéndolo por el chat. Así que animaros y Marcelo te iré cantando las preguntas a medida que lleguen, ¿vale? Vale. Muchas gracias, Encina. Nos alegra que te haya gustado. Gracias. Muchas gracias a todas. A ver, ¿quién es la primera valiente que hace la primera pregunta? Venga, seguro que os ha quedado alguna duda. Ahí tenemos una, de Mar Ortiz Arce. ¿Por qué hay tanta gente contraria al 5G? Mar, ¿tú crees que hay mucha gente contraria al 5G? Lo que hay son resistencias por parte de dos tipos de
organizaciones, ¿no? Una, los propios operadores de telecomunicación, porque se tienen que gastar mucho dinero en desplegar la red, porque hay que cambiar todas las antenas actuales por otras de 5G. Y dos, el gobierno de Estados Unidos, que pone pegas porque dice que uno de los grandes fabricantes de los dispositivos de red de 5G, que es Huawei, como es chino y tal, que puede estar metiendo ahí temas para hacer espionaje en esas máquinas y tal y cual. Pero fuera de eso, yo no le veo muchos más reparos, porque al contrario, o sea, es una tecnología súper importante. Hoy no hemos tenido tiempo de hablar de ella porque son muchas cosas, ¿no? Os he dejado una pequeña referencia en la presentación para que lo veáis, pero vamos, es una tecnología que va a permitir hacer muchísimas cosas y que es súper potente. No sé si te referías a eso y no sé si que el 5G puede tener implicaciones perjudiciales para el medio ambiente. Vamos a ver, no el 5G en sí mismo, sino la propia instalación de las antenas. Se trata de que el 5G tenga una cobertura mundial, porque entre otras cosas puede servir para el coche autónomo, ¿no? Para que el coche autónomo pueda funcionar. Eso implica que que tiene que haber cobertura en todos sitios. Entonces, claro, si tenemos que poner antenas en todos sitios, pues claro, pues hay que llevar un camión a un sitio en la montaña que ponga antenas, pero más allá de eso no le veo pega. Hay que tener en cuenta que todo en la vida tiene una repercusión y siempre es un trade-off, ¿no? Un equilibrio. Por ejemplo, las energías renovables de la energía eólica, pues, hombre, es muy bueno y es muy verde, pero implica irse a una montaña a plantar un pedazo de molino enorme, ¿no? Y, bueno, pues eso tiene un coste medioambiental. Pero, bueno, se supone que se compensa con la parte buena que luego tiene esa tecnología, ¿no? Jimena Pascual nos hace otra pregunta. Dice, ¿hay algún control de privacidad en la red con estas herramientas? Vale, y me imagino, Jimena, que te estás refiriendo a las herramientas de cloud computing como los ejemplos que os he enseñado. Vale, esto es una pregunta muy pertinente y que realmente es una de las circunstancias que nos planteamos todos, ¿no? Es decir, hasta qué punto esos proveedores van a hacer buen uso de las imágenes que yo le subo, de la voz que yo le paso, de los textos que yo le paso, etcétera. Bueno, esto tiene que estar muy controlado porque a pesar de que los proveedores solo pueden hacer con esa información lo que firmas en el contrato cuando empiezas a trabajar con ellos, pues realmente, hombre, alguien se tiene que ocupar de comprobarlo, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, pues hay muchos organismos que se están ocupando de eso, ¿no? Y, por ejemplo, los Alexa y tal, se descubrió que estaban escuchando todo el rato y que analizaban las conversaciones de todo el rato, ¿no? Bueno, pues hay organismos que van y que están vigilando eso y que en el mismo momento que lo hacen público y estas empresas no se pueden permitir que eso se haga público, ¿no? Es decir, que, por resumir, uno, se supone que sí, que está controlado, y dos, hay muchos organismos que se ocupan de defender y de asegurarse que eso está controlado para que lo podamos utilizar con garantías, ¿no? En mi humilde opinión, yo creo que esto lo que ocurrirá es como con cualquier innovación que surge, que al principio es un poco salvaje, ¿no? Porque no está controlado, la ley no sabe muy bien qué hacer y poco a poco se va controlando cada vez más y se va haciendo cada vez más pues segura y controlable, ¿no? Lo que sí os diría es que podéis utilizar todos estos servicios con total tranquilidad porque en mi experiencia son completamente fiables, a pesar de que eso no quiere decir que no haya que estar siempre vigilantes, ¿no? Otra pregunta interesante. Laura Barroso dice, ¿los chatbots pueden crear un lenguaje propio que no entendamos? Esa es otra pregunta interesante, Laura, y no sé si la haces al hilo de una noticia que hubo, pues hace ya me pierdo con el tiempo, pero 1 año y medio, 2 años, en el que hubo 2 chatbots de Facebook que se pusieron a hablar entre ellos y efectivamente inventaron un lenguaje que las personas no entendíamos, ¿no? Y Facebook los tuvo que anular y tal.
No sé si tu pregunta viene al hilo de esta noticia o si es simplemente una pregunta libre. En cualquier caso, te diré que es perfectamente posible que pueda ocurrir cuando las aplicaciones de inteligencia artificial interactúan entre sí. Es decir, que cuando interactúan con un humano, que es, digamos, con lo que están entrenadas, funcionan de una manera, digamos, más natural o más previsible que cuando interactúan entre sí, ¿vale? Entonces, los chatbots efectivamente pueden crear un lenguaje propio si empiezan a interactuar entre ellos. En todo caso, se debería siempre a mal funcionamiento de ellos, ¿no? Porque si un chatbot tiene que tener, en teoría, la misma manera de funcionar, la misma manera de actuar que un humano, pues no debería inventar nada nuevo que otro chatbot no pudiera entender. Pero claro, como ahora mismo los algoritmos todavía no están suficientemente perfeccionados, puede ocurrir eso, ¿no? Hay otra situación en la que esto puede ocurrir y de la que se habla también mucho en inteligencia artificial y con los bots, que son los bots de inversión, ¿no? Se supone que hay bots que analizan cómo se comportan los mercados financieros, es decir, las bolsas, y te dicen qué inversiones tienes que hacer, ¿no? Y de hecho las hacen ellos por ti mismo, ¿no? Y claro, hay gente que dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando todas las operaciones financieras las hagan este tipo de bots? Claro, si se están basando en observar un comportamiento y ese comportamiento es el que tienen otros bots que lo tienen en base a observar otro comportamiento que en base ve la idea qué va a ocurrir, ¿no? Es como un poco un círculo vicioso, ¿no? Una referencia cruzada, ¿no? Pues realmente en el caso de los algoritmos financieros, en mi opinión, dejarán de funcionar, dejarán de ser útiles, porque no se pueden basar los unos en los otros, ¿vale? Muy interesante eso que dices para las plataformas actuales de trading, ¿no? Porque sería una locura. Sí, exactamente, tal cual. Se afecta a eso. Irene nos hace otra pregunta. ¿La inteligencia artificial podría llegar a presentar creatividad o algún tipo de arte? Bueno, hay muchos proyectos ya en ese sentido, Irene. Muy interesante también esa pregunta. Hay inteligencia artificial, de hecho, en AWS tenéis una aplicación y Google también ha lanzado una hace poco que es capaz de crear música. Tú le pones un par de acordes que te inventes y con esos acordes la aplicación, el algoritmo de inteligencia artificial, te genera toda una canción. ¿Cómo lo hace? Pues en base a que se ha aprendido cómo funcionan, cuáles son, digamos, los patrones de un montón de música que le han enseñado. Lo mismo ocurre con arte, ¿no? Es decir, que hay aplicaciones que son capaces de generar arte y han aprendido lo que es arte en base a que les han enseñado un montón de características, ¿no? O sea, un montón de obras de arte. O sea que en ese sentido hay proyectos que se han iniciado, bueno, y que están bastante avanzados. Desde mi punto de vista, verdaderamente tener creatividad, o sea, una cosa es aprender lo que hacemos las personas y derivar y generar otra cosa, y otra cosa es la creatividad pura. Es decir, la creatividad entendida como algo que se le ocurre a alguien que no se le había ocurrido nunca. Bueno, yo pienso que eso las máquinas están todavía muy lejos de llegar, ¿no? La inteligencia artificial. Ahora bien, haz una búsqueda en Google, o sea, arte por inteligencia artificial, verás los resultados y os aseguro que os vais a sorprender, ¿eh? Hay cosas verdaderamente espectaculares. O lo de la música que os decía, es que no me acuerdo ahora el nombre del proyecto de Google, pero el de Google es muy potente. Hacer una búsqueda, ¿no? Google, música generada por IA, y os sale el y lo probáis, o sea, os sale la aplicación y la probáis, y es verdaderamente muy, muy, muy llamativo. Genial. Paula nos hace otra pregunta. Dice, ¿cuál crees que es el objetivo de todos los avances de la inteligencia artificial? ¿Está planificado o son avances individuales? Vale, si te entiendo bien, Paula, quieres decir si hay proyectos que son globales, o sea, que son comunes, me refiero, entiendo que te refieres a eso con lo de planificado, o bien si son cosas puntuales, ¿no? Yo te diría que hay de las dos.
realmente las ramas de la inteligencia artificial y sobre todo el machine learning, que es lo que es de la IA, hay muchas que son muy comunes. Por ejemplo, el coche autónomo, pues es una cosa pues que hay muchas empresas que están detrás intentando conseguir, pues eso, ¿no? Un modelo de machine learning que permita un coche conducirse solo. Hay otras iniciativas que son un poquito más individuales, es decir, que son más una isla, ¿no? Pero en general, la mayoría de las iniciativas siguen un cauce porque, bueno, pues porque se le ocurren a mucha gente y porque son innovaciones que tienen aplicación muy clara, muy concreta, ¿no? He hablado del coche autónomo, pero bueno, pues el procesamiento del lenguaje natural, el text-to-speech, como esto de Lucía y tal, pues todo eso son iniciativas comunes en las que muchas veces además se colabora y esto es una cosa muy interesante, ¿no? Por ejemplo, todas las empresas que están detrás de perfeccionar los algoritmos de inteligencia artificial sobre el coche autónomo colaboran en cuanto a las bases de datos de entrenamiento de los coches, ¿no? O sea, imaginaos la cantidad de datos que tenemos que tener para entrenar a un coche para que sea capaz de moverse él solo, ¿no? La cantidad de escenas que le tenemos que enseñar para que entienda lo que es un semáforo, para que entienda la situación cuando un semáforo con un paso cebra, con otro coche al lado, con una glorieta, con no sé qué. O sea, los datos la necesidad de muchos datos, que por cierto suele ser una de las dificultades más grandes para el avance de la inteligencia artificial, la necesidad de muchos datos para entrenar, pues es tan grande en el caso del coche autónomo que si cada uno de los fabricantes y de las empresas que están detrás investiga por su cuenta, pues no van a avanzar lo suficiente, con lo cual lo comparten, ¿no? Y hay bases de datos también en Internet, que también las podéis buscar y las vais a encontrar, bases de datos con todo tipo de escenas de conducción, de vídeo, de imagen, donde ya están marcados para entrenar a los algoritmos, pues te sale una escena y te marca, pues esto es el paso a cebra, esto es un coche, esto es otro. Como las imágenes que os he puesto de ejemplo en la presentación antes, ¿no? Es decir, que las empresas colaboran hasta un punto y a partir de un punto compiten entre sí, ¿no? Es decir, vale, ponemos en común todas estas bases de datos, toda esta información, pero luego que cada uno desarrolle su propio modelo para ver quién llega antes a inventar el coche autónomo, o mejor dicho, el software que gestiona el coche autónomo, ¿no? Porque todo esto es software, es que cada vez más el mundo es software, ¿no? O sea que, bueno, en general se colabora, sí. Luego tenemos otra pregunta de Marina muy alineada con la otra que nos acaba de hacer otra compañera. Dice, ¿cómo de probable es que alcancemos el escenario tipo Terminator en el que la inteligencia artificial tome el control de todo por encima de los humanos? Que va muy relacionado con lo que decía antes otra compañera de si podrían tener un lenguaje propio, ¿no? Que no entendiéramos. Creo que están un poco asustadas de que las máquinas nos controlen. Claro. Bueno, y hacéis muy bien en tener esas inquietudes. Yo no lo llegaría a llamar miedo porque es algo que hay que vencer, pero sin duda son inquietudes que son pertinentes, es decir, y que tenemos que fijarnos muchísimo, ¿no? Stephen Hawking, no sé si lo sabéis, pero antes de morir dijo varias veces que la inteligencia artificial tenía muchísimo peligro si no lográbamos construirla sobre una base clara de control de las personas y sobre todo sobre una base clara de ética, ¿no? Un poco por contestar por partes, bueno, lo primero os diré que podríamos hablar de ética en inteligencia artificial durante el resto de la tarde, o sea, hasta las 10 de la noche, porque hay muchísimas cosas que hay que plantearse, hay muchas iniciativas que están ya en marcha y es un tema enorme, ¿no? Un poco por sintetizarlo, yo os diría, lo primero, contestar directamente a la pregunta de Marina. Pues me temo que si no hacemos algo al respecto, la probabilidad de que eso ocurra no es baja. Es decir, la probabilidad de que algo tipo HAL 9000, ¿sabéis lo que es HAL 9000? ¿A alguien le suena? Yo creo que a pocas os sonará. Es el ordenador de 2001 Odisea en el espacio, que es una película de Stanley Kubrick. Es una película un poco rara, ¿no? Un poco de lo que se llama de culto, pero en todo caso es un ordenador que toma el control por encima de los humanos y lo usa para matar
a una de las personas que controla, ¿no? Isaac Asimov, que era un escritor de ciencia ficción muy famoso, y que inventó un poco el concepto, no inventó la robótica, pero sí que inventó el concepto de la literatura sobre robótica, siempre decía que la regla número 1 de los robots, bueno, resumía en 3 reglas, pero la número 1 era que ningún robot podía hacer daño a un humano, ¿no? Lo cierto es que la inteligencia artificial, y por hablar de la parte ética, hoy día tiene una característica que tenemos que controlar, que es capaz de aprender por sí sola. Y cuando una máquina aprende por sí sola, pues los resultados empiezan a escapar del control de las personas, ¿no? No sé si os habéis fijado, pero en la introducción que me ha hecho mi amiga virtual, Lucía, ella dice que soy un algoritmo de inteligencia artificial y soy tan sofisticada que ni siquiera los ingenieros que me desarrollaron saben siempre por qué me comporto como lo hago. Eso es cierto. En inteligencia artificial ocurre eso. Es decir, como al algoritmo lo que hacemos es entrenarle y luego lanzarle a funcionar y hacerle que siga aprendiendo a medida que sigue gestionando casos, pues llega un momento en el que no sabemos por qué ha hecho lo que ha hecho. Sí que sabemos que es porque lo ha aprendido. Pero perdemos el control. Otro tema importante dentro de, y eso hay que controlarlo, otro tema importante dentro de la ética es el tema del sesgo. Claro, si un algoritmo de inteligencia artificial aprende en base a los datos que le damos y los datos reflejan un comportamiento incorrecto, pues el algoritmo de inteligencia artificial va a tener un comportamiento incorrecto. No sé si me explico. Claro, vamos a imitar, vamos a, digamos, a prorrogar el comportamiento. No lo vamos a hacer, no vamos a ser capaces de mejorarlo. Es más, como lo vamos a hacer sin tener un control directo sobre lo que está haciendo ese algoritmo, pues se nos puede escapar de las manos. Y de repente un algoritmo se vuelve racista, pues por decir algo, porque ha aprendido de comportamientos racistas y como además no tenemos el control, ni siquiera sabemos pararlo. Porque al menos hoy, en un sitio que haya un comportamiento racista, nosotros tenemos el control, los humanos, y podemos decir, oye, ahora hacemos una ley o hacemos lo que sea para que este comportamiento deje de ser racista, pero en el caso de la inteligencia artificial se nos escaparía. Luego, el riesgo está, Marina, o sea, no hay que ser muy consciente y, por tanto, hay que ser consciente de que tenemos que controlarlo. Hay muchos organismos que ocupan de eso, que se ocupan de hacer un control. Lo mismo, si os interesa el tema, escribirlo en internet o sinceramente, o sea, a principio de la presentación tenéis mi contacto. Si os interesa el tema, a mí es un tema que me apasiona. Mandadme un mail o un mensaje de LinkedIn y yo os comparto algunos organismos, algunas organizaciones que hacen este tipo de cosas, que hacen un control sobre los fabricantes de inteligencia artificial, pues un poco para que eso no llegue a ocurrir. Pero sí, tenemos que estar vigilantes porque es una posibilidad que es real, es fehaciente. Y con esto os digo lo mismo que con el tema de la seguridad. Y en realidad es un poco como yo creo que las personas debemos afrontar las situaciones peligrosas o de miedo, ¿no? Hay que ser conscientes de que existe una situación de riesgo y no hay que evitar, no tenemos que decir, pues como la inteligencia artificial puede ser peligrosa, pues ya no la usamos. Eso sería un error, ¿no? Solo tenemos que ser conscientes de que es una situación de riesgo y que, por lo tanto, tenemos que tomar medidas para evitar que ocurra ese riesgo. Es decir, un poco actuar como nos manda nuestro miedo, ¿no? Tenemos miedo de algo porque algo puede ocurrir, pero lo que hacemos es sobreponernos y tomar medidas para que ese algo, ese peligro no ocurra, ¿vale? Muy importante vosotras que estáis, pues que sois el futuro de todo esto, ¿no? Y que estáis ahí iniciándoos en estas cosas, muy importante que seáis muy conscientes de estas cosas, de estos riesgos y que los toméis en mano, ¿no? Y que los afrontéis. Muchas gracias, Marcelo. Como veis, chicas, hay un campo enorme de oportunidades en esta materia
Y además, de la mano de Marcelo, el equipo y el equipo de la Fundación, vais a poder seguir tirando del hilo de todo esto si os sigue interesando, porque ya veis que hay muchísimas aplicaciones. Mira, una última pregunta. ¿Sabe la plataforma de comparación de imágenes asociar dos fotos de la misma persona de distintas edades? Muy buena pregunta, Mar. Sí, de hecho funciona bien. Y digo que es muy buena pregunta porque si piensas en por qué funciona esto, entiendes mejor cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial. No se trata solamente de comparar dos fotos, sino que se trata de, en base a la foto inicial, sacar datos estadísticos que nosotros somos incapaces de ver y que determinan la igualdad de dos personas. Dicho de otra manera, la misma persona en dos momentos diferentes de su vida va a tener, sin embargo, unos rasgos que van a seguir siendo los mismos. Nosotros como personas a lo mejor no somos capaces de verlos y, sin embargo, un algoritmo de inteligencia artificial que lo que hace es estudiar esos rasgos concretos, sí que los va a ver. ¿Y a qué rasgos me estoy refiriendo? Rasgos estadísticos, números, otra vez, ¿vale? Por eso yo insistía antes en lo de que esto es estadística, esto son matemáticas y tal. Pues, por ejemplo, distancia desde el contorno de la cara al principio del ojo, distancia de un ojo a la nariz, entre los dos ojos, tamaño del iris, distancia de las cejas hasta el pelo, quien lo tenga. Este tipo de cosas. ¿Veis la idea? Tú cuando ves dos fotos de la misma persona en diferentes edades, tú no evalúas esos números, tú simplemente utilizas tu intelecto, ¿no?, para decir si es la misma persona o no. Sin embargo, el algoritmo sí que evalúa eso y por lo tanto va a acertar muchas veces, de forma un poco sorprendente. Y dices, ¿pero cómo lo puede acertar? Y es porque está estudiando todos esos parámetros, que yo os he puesto simplemente unos ejemplos, que no varían con el paso del tiempo, o que sí varían, se tiene en cuenta que pueden variar porque estadísticamente se sabe que pueden variar con el paso del tiempo. ¿Ves la idea, no? Esto es lo que en principio parece magia de la inteligencia artificial y que realmente es todo ciencia, o sea, es verdaderamente muy, muy curioso, ¿no? Puedes hacer la prueba, Mar, en cualquiera de estas plataformas, prueba a hacer la comparación de fotos de personas a diferentes edades y verás como, hombre, con un porcentaje de éxito un poco más bajo que cuando están en la misma edad, pero con un porcentaje de éxito súper razonable, te lo va a acertar bien, ya lo verás. Haz la prueba. De hecho, ahora hay aplicaciones que con una imagen tuya ya avanzas en años y te muestran cómo vas a ser en el futuro, ¿no? Me imagino que la tecnología al final es un poco la misma. Efectivamente, es exactamente lo mismo. Es que el algoritmo de inteligencia artificial ya ha aprendido cómo evolucionan las personas y ha sacado reglas, de nuevo números, sobre qué ocurre con las diferentes facciones. Entonces, coge una imagen de una persona joven, aplica todas esas reglas que ha aprendido sobre cómo envejecen personas, digamos, de características similares y genera una imagen nueva aplicando todo esto. Aquí se utilizan dos técnicas de inteligencia artificial diferentes. Esta, de comparación y evolución, y la segunda, de generación de caras de forma automática, que esta es otra demo que os podría haber enseñado y habréis alucinado, porque hay aplicaciones que son capaces de generar caras nuevas, inexistentes, de personas que no existen. O sea que es verdaderamente brutal, pero sí, es ese mismo el funcionamiento. Y Carlaju dice, si por ejemplo alguien tiene flequillo y brackets y cosas así, cuando antes no las tenía, ¿lo seguirán reconociendo? ¿O se opera? Sí, claro. Fíjate, yo veo dos diferencias, ¿eh? O sea, son dos situaciones diferentes. La primera, te contesto, sí. Insisto, de nuevo la probabilidad, o sea, va a depender del caso y la probabilidad va a ser un poquito más baja. Pero me apuesto lo que quieras a que lo sigue reconociendo. Porque, aunque esos son cambios físicos que evidentemente influyen, las características físicas de base no cambian. Es decir, las que se estudian no cambian. Claro, si me dices, no, se ha puesto una careta, pues hombre, entonces no la va a reconocer. Pero ves lo que digo, ¿no? Si los cambios no son tantos como para realmente cambiar el rostro drásticamente, lo va a reconocer. Por eso te decía que a la pregunta
Pues a lo primero te respondo que sí, a lo segundo te respondo que bastante menos. Porque claro, en el fondo operar es cambiar la cara. Luego, o sea, ¿no os ha pasado a veces? A mí me ha pasado. De repente ves a una persona, generalmente suele pasar con personas mayores, ¿no? Y de repente dices, pero esta persona es no sé quién. Y dices, sí, es que se ha operado. O lo ves, o famosos y tal, ¿no? Y están verdaderamente irreconocibles, ¿no? Entonces, bueno, el algoritmo ahí también lo va a tener más difícil. Aunque os digo que en mi experiencia os sorprendería la de veces que va a acertar, mientras que nosotros fallaríamos, ¿no? Porque ya os digo, hay rasgos que no van a cambiar. Y si una persona se opera la nariz y los ojos, pero no se opera la boca, pues el algoritmo se va a dar cuenta de eso, mientras que, porque es numérico, mientras que nosotros vamos a ver el conjunto como humanos y a lo mejor el algoritmo se da cuenta de cosas que nosotros no. O sea que es curioso, ¿no? Siempre pensad en cómo funciona, ¿no? En lo que hemos estado hablando. Y el pensar en cómo funciona os va posiblemente a llevar a intuir la respuesta al comportamiento de los algoritmos en situaciones diferentes, ¿no? Genial, pues bueno, tenemos que ir. Muchísimas gracias, Marcelo. Ha sido súper interesante la sesión de hoy. Yo creo que hemos aprendido todos mucho y tenemos ya todos ganas de investigar esas páginas que has ido mostrando. La presentación, chicas, ya está en la plataforma. Todas ya tenéis acceso a ellas desde incluso antes de la presentación porque nos las han cedido previamente. Así que ahí tenéis los datos de Marcelo y todos los enlaces que ha ido comentando. Y si tenéis alguna pregunta a partir de ver esa presentación, no dejéis de escribirnos y nosotros os pondremos en contacto con Marcelo o, bueno, haremos un recopilatorio de preguntas y se la haremos llegar para que pueda contestar, ¿vale? Pues nada, Marcelo, lo dicho, muchísimas gracias. De corazón, en nombre de la Fundación ASTI, estamos súper contentos de contar con vosotros, así que mil gracias. Y a todos os invito el jueves a la próxima masterclass. Tenemos masterclass el jueves a las 5. Viene Teresa Iglesias a estar con nosotros, así que nos vemos el jueves. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros, Enar, y nada, gracias a vosotras, chicas, por vuestro interés y pues nada, lo dicho, espero que haya sido útil y que hayáis aprendido y ánimo, probar todas las cosas, que es muy divertido. Genial, así lo haremos, Marcelo, muchísimas gracias. Venga, a vosotros, gracias, hasta luego. Adiós.